En el año 1896, ocurrió algo en las montañas de Colorado que los mineros preferían no mencionar en voz alta. La fiebre de la plata atrajo a miles de buscadores de fortuna a las montañas rocosas. Pero algunas minas cerraron, no por agotamiento de las vetas, sino por razones que no se registraron en los informes oficiales. La mina de Santa Elena, cerca de la ciudad de Silverton, se vació de la noche a la mañana. Las herramientas quedaron en su sitio, los vagones permanecieron intactos y las lámparas de queroseno aún contenían aceite. Solo desaparecieron las personas, dejando tras de sí extrañas marcas en el techo de la galería principal y anotaciones en el diario del capataz, cuya última página contenía una sola frase escrita con mano temblorosa. Saben nuestros nombres. Los acontecimientos comenzaron el 23 de abril de ese año, cuando el equipo dirigido por Thomas Mackay perforó un nuevo túnel en la parte norte de la mina. Mackay era un minero experimentado que había trabajado en Colorado durante más de 10 años. Su equipo estaba formado por 12 personas, la mayoría de las cuales eran inmigrantes irlandeses acostumbrados al duro trabajo en la oscuridad y la estrechez de las galerías subterráneas. Trabajaban en 3 turnos, adentrándose en la montaña en busca de un nuevo filón de plata que, según las muestras, prometía ser rico. La mina estaba situada a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, en un lugar donde los pinos daban paso a rocas desnudas, y el aire era enrarecido y frío incluso a finales de la primavera. El asentamiento de los mineros era un conjunto de barracas de madera y tiendas de campaña apiñadas en la ladera de la montaña. La ciudad más cercana, Silverton, se encontraba a 20 millas por una carretera de montaña difícil de transitar. Los suministros se entregaban una vez a la semana con mulas, y el correo llegaba de forma irregular. La gente vivía aquí aislada, rodeada por los majestuosos pero implacables picos de las montañas rocosas. Llevaban 3 semanas excavando el nuevo túnel. El trabajo avanzaba lentamente, ya que la roca era dura y requería el uso de dinamita. Cada día el equipo avanzaba unos metros, colocaba puntales y sacaba la roca triturada. El aire en la galería era viciado, lleno de polvo y olor a pólvora de las explosiones. Los hombres trabajaban a la luz de lámparas de queroseno. Sus sombras bailaban en las paredes irregulares y el sonido de los picos y martillos resonaba en los túneles. La primera rareza ocurrió en la mañana del 23 de abril. El turno de día bajaba a la mina, cuando uno de los trabajadores, un joven llamado Patrick O'Brien, tropezó con algo a la entrada del nuevo túnel. Levantó una lámpara de queroseno y vio una herramienta. Un pico que pertenecía al turno de noche estaba en medio del pasillo, aunque las normas exigían guardar las herramientas en un lugar especialmente destinado a ello. Lo extraño no era eso. Lo extraño era que el mango de madera del pico estaba cubierto de profundos arañazos, como si alguien lo hubiera arañado con las uñas o con algo afilado. Los arañazos eran paralelos, 4 surcos demasiado uniformes para ser casuales. O'Brien le mostró el hallazgo al capataz. Mackay examinó el pico, frunció el ceño, pero no dijo nada. Bajó al pozo y encontró allí varios instrumentos más con marcas similares. Todos estaban esparcidos desordenadamente, aunque el turno anterior se había caracterizado por su pulcritud. Mackay encontró al capataz del turno de noche, Johan Svensson, en el barracón. El sueco dormía inquieto, a pesar de que debía descansar después del trabajo nocturno. Cuando Mackay lo despertó, Svensson se sentó en el catre y permaneció en silencio durante un largo rato, mirando fijamente a un punto. Finalmente, contó que por la noche, alrededor de las 3 de la madrugada, habían oído ruidos. Al principio pareció que solo era agua goteando, algo habitual en las minas. Pero luego, alguien se dio cuenta de que el sonido se movía. Comenzaba en las profundidades del nuevo túnel y se acercaba, como si alguien caminara lentamente por el techo, golpeando la piedra con los dedos. Svensson detuvo el trabajo, ordenó a todos que guardaran silencio y escucharan. El sonido cesó. Esperaron unos minutos en completo silencio y luego reanudaron el trabajo. Pero media hora después, el sonido volvió, esta vez más cerca, y había algo en él
que hizo que la gente se mirara entre sí. Swenson dijo que no era solo un golpeteo. Entre los golpes se oía algo más. Un roce, como el movimiento de una tela sobre la piedra, o como el deslizamiento de algo seco y ligero. Uno de los trabajadores, un viejo galés llamado Griffith, afirmó haber oído una respiración pesada y húmeda que provenía de algún lugar arriba. Pero cuando levantaron las lámparas hacia el techo, no había nada allí, solo piedra desnuda, húmeda por la condensación, con largas sombras en las irregularidades de la roca. Mackay escuchó con escepticismo. Los mineros eran gente supersticiosa, eso lo sabía. Los irlandeses creían en los espíritus de las montañas. Los galeses contaban historias sobre criaturas que golpeaban en las minas y presagiaban derrumbes. El propio Mackay era un hombre práctico que solo creía en lo que se podía medir y tocar. Decidió que la gente simplemente estaba agotada, que los sonidos eran una consecuencia natural de la expansión y contracción de la roca bajo el efecto de la temperatura. Ordenó continuar con el trabajo y no propagar el pánico. El turno de día bajó al frente de trabajo alrededor de las 8 de la mañana. El túnel se adentraba en la montaña con una ligera inclinación y ya alcanzaba una longitud de casi 200 pies. El techo era bajo. En algunos lugares había que caminar agachado. Las paredes brillaban por la humedad. El aire era frío, a pesar del calor primaveral del exterior. La respiración se convertía en vapor blanco. Los hombres colocaron lámparas en los huecos de las paredes, cogieron sus herramientas y comenzaron a trabajar. Al mediodía habían avanzado 3 pies. El trabajo iba bien. La roca cedía. O'Brien trabajaba con el pico en la pared del fondo cuando de repente se detuvo. Había oído algo. Era muy débil, apenas perceptible entre los ruidos del trabajo de sus compañeros. Un rasguño ligero y metódico que provenía de algún lugar a la derecha, de las profundidades de la roca. Puso la oreja contra la pared. El sonido se hizo más claro. Algo se movía al otro lado de la piedra, algo con garras o extremidades afiladas que rascaba lentamente el interior de la pared. O'Brien dio un salto y dejó caer el pico. Los demás trabajadores se volvieron hacia él. Señaló la pared, tratando de explicarlo. Mackay se acercó y puso la mano sobre la roca. Vibración. Una vibración débil pero evidente recorría la roca, como si algo enorme se moviera en un túnel paralelo. Pero no había túneles paralelos allí. Según los mapas de la mina, la excavación antigua más cercana se encontraba a unos 100 pies al sur. El capataz ordenó detener el trabajo. Cogió la lámpara y rodeó lentamente el frente de excavación, examinando las paredes, el suelo y el techo. Y las vio. En el techo, en el rincón más alejado, donde la luz de la lámpara apenas llegaba, había huellas. No eran humanas. Los dedos eran demasiado largos y estrechos. 4 surcos, profundamente arañados en la piedra, que se extendían a lo largo del techo y se perdían en la oscuridad más allá del túnel. Las huellas eran recientes. Los bordes de los arañazos eran afilados, sin suavizar por el paso del tiempo. Mackay se quedó de pie, mirando al techo, tratando de encontrar una explicación racional. Quizás eran huellas de algún instrumento, pero ¿qué herramienta dejaría 4 surcos paralelos en el techo, a una altura a la que no se puede llegar sin una escalera? Y no había ninguna escalera en la mina. ¿Quizás eran marcas antiguas dejadas por el equipo anterior? Pero el túnel era nuevo. Esa sección se había excavado ayer por la noche. Ordenó a O'Brien que subiera a la superficie y trajera una pértiga larga. Cuando el chico regresó, Mackay ató la lámpara al extremo de la pértiga y la levantó hacia el techo, iluminando la parte más lejana del túnel. La luz cayó sobre algo que le hizo saltar el corazón. Allí, en el techo, a unos 10 metros de ellos, había una hendidura. Una grieta natural en la roca que se adentraba en lo desconocido. Y de esa grieta sobresalía algo blanco. Al principio, Mackay pensó que era un hueso grande y blanco atascado en la grieta. Pero entonces, el objeto blanco se movió. Lentamente, casi imperceptiblemente,
Se introdujo en la grieta y desapareció. El movimiento fue suave, serpentino, completamente silencioso. Y entonces se oyó un sonido procedente de la oscuridad de la grieta. Un sonido suave y sibilante, similar a una exhalación o a un susurro. Mackay bajó lentamente la pértiga con la lámpara. Le temblaban ligeramente las manos, aunque intentaban no demostrarlo. El resto de los trabajadores permanecían inmóviles, mirando alternativamente a él y al techo. Nadie hablaba. En la mina reinaba tal silencio que se podía oír el crepitar de la mecha de una de las lámparas. Entonces, rompiendo el silencio, se oyó de nuevo un sonido, esta vez más claro, un susurro largo y prolongado que provenía de una grieta en el techo. Las palabras eran ininteligibles, pero la entonación era interrogativa, casi curiosa. Uno de los trabajadores, un irlandés llamado Connor, palideció de repente. Escuchaba con atención, inclinando la cabeza hacia un lado. Luego se dio la vuelta bruscamente y se dirigió hacia la salida del túnel sin mirar atrás. Mackay lo llamó, pero Connor no se detuvo. Caminaba rápido, casi corriendo, y sus pesadas botas resonaban en el suelo de piedra. Los demás se miraron entre sí. Connor era uno de los más experimentados del equipo. Llevaba más de 15 años trabajando en las minas. Si se marchaba, significaba que era algo grave. Mackay ordenó a todos que subieran. Recogieron las herramientas y las lámparas y abandonaron la mina, moviéndose en grupo compacto y mirando atrás con frecuencia. Los susurros los seguían. Se hacían más fuertes, más claros, y resonaban en las paredes del túnel. Ahora se podían distinguir sonidos separados, parecidos a palabras, pero pronunciados de forma extraña, con entonaciones incorrectas, como si el hablante imitara el lenguaje humano sin comprenderlo del todo. Cuando salieron a la superficie, eran alrededor de las 2 de la tarde. El sol brillaba intensamente, el aire era cálido y limpio, y olía a pinos y nieve de los picos lejanos. El contraste con la fría y húmeda oscuridad del túnel era sorprendente. Mackay reunió al equipo a la entrada de la mina e intentó averiguar qué era exactamente lo que había oído Connor. El irlandés se mantuvo apartado, fumando en pipa con manos temblorosas y sin mirar a los demás. Finalmente habló. Su voz era suave y ronca. Dijo que el susurro pronunciaba un nombre, su nombre, Connor McDermott, lentamente, sílaba a sílaba, con pausas entre ellas. Y no era una sola voz, eran varias, susurrando al mismo tiempo, ligeramente desincronizadas, creando un espeluznante efecto de eco. Y lo más aterrador era que la pronunciación era exacta. No era aproximada, ni distorsionada, sino absolutamente precisa, como si los que susurraban supieran exactamente cómo suena ese nombre en boca de una persona viva. Mackay no sabía qué hacer. El sentido común le decía que se trataba de una anomalía acústica, que los sonidos del exterior o de otras partes de la mina se transmitían de alguna manera a través de la roca y se distorsionaban. Pero una parte de él, irracional y ancestral, la parte que guardaba los recuerdos de sus antepasados sobre bosques oscuros y cuevas inexploradas, le susurraba otra cosa. Esa parte decía que en las montañas hay cosas que el hombre no debe perturbar, que algunos lugares es mejor dejarlos intactos. Tomó una decisión: suspender el trabajo en el nuevo túnel hasta que se aclararan las circunstancias. Mañana bajaría allí con un pequeño grupo, examinaría la grieta en el techo e intentaría encontrar el origen de los sonidos. Mientras tanto, todos regresaban a los barracones, descansaban y se preparaban para el turno de noche en otras partes de la mina, lejos del nuevo frente de trabajo. La noche transcurrió tranquilamente. Los hombres trabajaron en el túnel sur, extrayendo mineral de un filón ya explorado. No hubo ruidos extraños ni sucesos inexplicables. Hacia medianoche el ánimo mejoró. Durante la cena en el barracón común, incluso bromeaban sobre los acontecimientos de la mañana. El viejo Griffith contaba historias sobre los golpes en las minas galesas, sobre los espíritus que presagiaban los derrumbes. Los demás escuchaban, se reían y bebían whisky de tazas de hojalata.
Solo Connor no participaba en la diversión general. Estaba sentado en su litera, en un rincón alejado del barracón, fumando en pipa y mirando la oscuridad fuera de la ventana. Cuando alguien se dirigía a él, no respondía. Simplemente se sentaba y fumaba, con los ojos muy abiertos, sin ver nada. El turno de noche bajó a la mina a medianoche. Svensson volvía a ser el capataz. Se llevó a 8 personas y se dirigió al túnel sur, lejos de la zona problemática. Trabajaron hasta las 4 de la madrugada sin incidentes. Entonces, uno de los trabajadores, un joven italiano llamado Antonio, que regresaba de las vagonetas a la entrada de la mina, informó de algo extraño. Había visto luz en el túnel norte, allí donde estaba la nueva galería, que debía estar vacía. Svensson frunció el ceño, dejó al equipo trabajando y cogiendo 2 lámparas fue a comprobarlo. El camino hasta el nuevo túnel le llevó 10 minutos. Caminaba despacio, escuchando la oscuridad. La mina era diferente por la noche. Durante el día era simplemente un lugar de trabajo, oscuro y estrecho, pero comprensible. Por la noche se convertía en un laberinto de sombras, donde cada sonido se amplificaba, donde las distancias se distorsionaban, donde la luz de la lámpara creaba más oscuridad que la que disipaba. Llegó a la bifurcación hacia un nuevo túnel y se detuvo. Realmente había luz, una luz débil y vacilante, como la de una lámpara de queroseno, parpadeaba en algún lugar en las profundidades de la mina. Pero, ¿quién podía estar allí? Todos los trabajadores estaban contabilizados. Nadie debía estar en ese túnel. Svensson gritó. Su voz sonó sorda, absorbida por la roca. Nadie respondió. La luz seguía parpadeando. Entró en el túnel, sosteniendo la lámpara frente a él. Las paredes estaban húmedas y reflejaban la luz con miles de pequeñas chispas. Gotas de agua caían del techo, rompiéndose contra la roca con un suave sonido cristalino. El aire era más frío que durante el día, casi helado. La respiración de Svensson se convertía en densas nubes de vapor. Caminó 20 pies, 30, 50. La luz al final del túnel se hacía más brillante, pero su fuente seguía siendo invisible. A los 70 pies se detuvo. Allí, en el suelo, yacía un pico, el mismo que habían encontrado por la mañana, con arañazos en el mango, solo que ahora tenía más arañazos. Toda la parte de madera estaba cubierta de profundas estrías, como si alguien hubiera arañado metódicamente la madera con garras afiladas durante horas. Y la parte metálica. Svensson levantó el pico y lo acercó a la luz de la lámpara. El metal estaba deformado. No estaba roto ni doblado, sino deformado, como si lo hubieran aplastado con los dedos, como si alguien hubiera apretado el acero duro con una fuerza enorme, dejando huellas. Tiró el pico y siguió adelante, más rápido. La luz delante parpadeaba, bailaba y proyectaba largas sombras en las paredes. Svensson dobló la última curva del túnel y vio la fuente de luz. Al final de la galería, en el suelo, había una lámpara de queroseno. Ardía uniformemente, iluminando la pared del fondo y el techo. Y en el techo había algo. Una figura pálida y alargada que se aferraba a la piedra del techo con sus 4 extremidades. Su cuerpo era delgado, casi esquelético, cubierto por algo que podría ser piel, pero que parecía más bien una película pálida y húmeda. Las manos, si es que eran manos, eran desproporcionadamente largas y terminaban en dedos con articulaciones adicionales, en cuyos extremos se veían largas garras curvadas. La cabeza estaba inclinada hacia abajo, el rostro oculto en la sombra, pero se podían distinguir los contornos. Una boca demasiado ancha, la ausencia de nariz, huecos donde deberían estar los ojos. Svensson se quedó paralizado. Todos sus instintos le gritaban que corriera, pero su cuerpo no le obedecía. Se quedó paralizado, mirando a la criatura en el techo. No se movía, simplemente colgaba allí, inmóvil, como si fuera parte de la roca. Solo los dedos se cerraban y abrían lentamente. Las garras arañaban la roca, emitiendo el mismo sonido que habían oído durante el día.
Entonces, la cabeza de la criatura giró lentamente. El movimiento era suave, inhumano, como el de un insecto o un reptil. La cara, si es que se podía llamar así, se volvió hacia Svensson, y de los huecos donde deberían estar los ojos, surgió una débil luz fosforescente, una luz verdosa y titilante, como la de las setas podridas en un bosque oscuro. La criatura abrió la boca, una boca demasiado ancha, que llegaba casi hasta las orejas, si es que esta criatura tenía orejas. En su interior se veían hileras de dientes finos y afilados, y de esa boca salió un sonido, un susurro suave y sibilante, que se parecía y no se parecía al habla humana. Las palabras eran familiares, pero la pronunciación era incorrecta, como si el hablante hubiera aprendido el idioma escuchando los ecos en la cueva. La criatura susurró un nombre. Johan. Svensson. Lentamente, con pausas entre las sílabas. Yo. An. Sven. Son. Y la voz era múltiple, como si varios seres susurraran al mismo tiempo, ligeramente desincronizados, creando un eco espeluznante. Svensson gritó. El grito brotó de su garganta sin que pudiera evitarlo. Un grito primitivo y animal de terror. Se dio la vuelta y echó a correr. Dejó caer la lámpara, que se rompió. El aceite se derramó y se incendió, iluminando por un instante el túnel con una brillante luz amarilla. A la luz, Svensson vio, al mirar atrás mientras corría, que la criatura se movía. Se arrastraba por el techo, rápido, demasiado rápido. Sus largas extremidades se agarraban a las irregularidades de la piedra, impulsando su cuerpo hacia adelante a una velocidad aterradora. Y seguía susurrando, nombre tras nombre. Johan, Antonio, Patrick, Thomas. Svensson salió corriendo del túnel y gritó que todos subieran. Su equipo vio su rostro, pálido, con los ojos muy abiertos, mojado por el sudor a pesar del frío, y no hizo preguntas. Dejaron caer las herramientas y corrieron hacia la salida. Detrás de ellos, desde las profundidades del túnel norte, se oían susurros, múltiples, resonando en las paredes, llenando toda la mina. Nombres. Docenas de nombres. Todos los trabajadores que habían bajado al nuevo frente de trabajo llegaron a la superficie al amanecer del 24 de abril. Svensson fue inmediatamente a la barraca de Mackay y lo despertó. Le contó lo que había visto. Mackay escuchó, y su rostro se volvió cada vez más serio. Cuando Svensson terminó, el capataz permaneció en silencio durante un largo rato, mirando por la ventana los primeros rayos de sol que tocaban los picos nevados. Finalmente, dijo que había que enviar gente a Silverton para informar del problema. Mientras tanto, había que detener por completo el trabajo en la mina. Nadie bajaría bajo tierra hasta que se aclararan las circunstancias. Svensson asintió y salió. Mackay se quedó sentado en el borde de su litera, con la cabeza entre las manos. Era un hombre práctico, un hombre del siglo XIX, el siglo de la ciencia y el progreso. Pero lo que Svensson había descrito no encajaba en ningún marco conocido. A las 8 de la mañana, todo el campamento sabía lo que había sucedido. Los hombres se reunían en pequeños grupos, discutían y debatían. Algunos decían que había que abandonar inmediatamente ese lugar. Otros insistían en que todo eran alucinaciones causadas por el aire viciado de la mina o por el envenenamiento por gases. Mackay intentaba mantener el orden, pero sentía que estaba perdiendo el control de la situación. A las 9 de la mañana reunió al Consejo de Trabajadores Veteranos. Además de él, en el consejo estaban Svensson, Griffith, Connor y otros 2 mineros experimentados, el alemán Karl Weber y el escocés Alistair Grant. Se reunieron en la oficina, cerraron la puerta y bloquearon las contraventanas de las ventanas. Mackay extendió los mapas de la mina sobre la mesa y pidió a Svensson que le indicara con precisión dónde había visto a la criatura. El sueco señaló el extremo más alejado del nuevo túnel, donde en el mapa se indicaba una fractura natural en la roca. Mackay estudió el mapa.
La fractura se extendía hacia arriba y hacia los lados, perdiéndose en las zonas inexploradas de la montaña. Los antiguos registros de los geólogos indicaban que la montaña estaba atravesada por una red de cuevas y fallas naturales, vestigios de antiguos procesos geológicos. La mayoría de estos huecos eran inaccesibles. Estaban llenos de agua o de rocas derrumbadas. Pero algunos, tal vez, permanecían abiertos. Griffith, el más anciano de los presentes, tomó la palabra. Su voz era tranquila, pensativa. Contó una historia que había oído muchos años atrás a un indio de la tribu de los Utes. Este decía que en esas montañas había lugares donde vivían los antiguos. No eran espíritus ni fantasmas, sino seres de carne y hueso, pero que no pertenecían al mundo de los humanos. Vivían en cuevas profundas, evitaban la luz del sol y se alimentaban de lo que encontraban en la oscuridad. Los indios no entraban en ciertas cuevas, ya que las consideraban sagradas y peligrosas al mismo tiempo. Y si alguien infringía la prohibición y entraba allí, normalmente no regresaba o regresaba cambiado, hablando un idioma extraño, repitiendo palabras ajenas. Connor completó la historia. Había oído historias similares en Irlanda, sobre criaturas que vivían en antiguas turberas y cuevas. Se les llamaba de diferentes maneras: secuestradores, pálidos, susurradores. Se decía que podían imitar el habla humana para atraer a los viajeros a sus trampas, que sabían los nombres de quienes invadían sus dominios y los utilizaban como arma, provocando pánico y confusión. Weber, el alemán, resopló con escepticismo. Era ingeniero de formación y creía en el poder de la razón y la tecnología. Supuso que Swenson había visto un oso o un león de montaña que se había colado en la mina a través de una de las grietas superiores, que la iluminación distorsionada de la lámpara y el cansancio habían creado la ilusión de algo inhumano, que los sonidos eran simplemente ecos, distorsionados por la acústica de los túneles. Discutieron durante mucho tiempo. Al mediodía no llegaron a ningún acuerdo. Mackay tomó una decisión. Llevaría a 4 voluntarios, bajarían a la mina durante el día, con plena iluminación, y examinarían minuciosamente el nuevo túnel. Llevarían armas, rifles y revólveres que se guardaban en la oficina por si acaso los indios o los ladrones atacaban. Si realmente había algún animal allí, lo ahuyentarían o lo matarían. Si se trata de otra cosa, bueno, entonces decidirán sobre la marcha. Se ofrecieron como voluntarios Swenson, a pesar de lo que había pasado, Grant, un cazador experimentado, el joven Patrick O'Brien, que quería demostrar su valentía, y el viejo Griffith, que dijo que había visto suficientes cosas raras en su vida como para no temer una más. Se prepararon minuciosamente. Llevaron 6 lámparas de queroseno y 2 linternas con reflectores que emitían un haz de luz direccional. Se armaron con 2 rifles Springfield calibre 45 y 3 revólveres Colt. Cogieron una cuerda, hachas, aceite para las lámparas, agua y provisiones por si tenían que pasar varias horas bajo tierra. Comprobaron que todos tuvieran cerillas y mechas de repuesto. Bajaron a la mina a las 2 de la tarde, a plena luz del día. El resto de los trabajadores se reunieron a la entrada para observar. Mackay iba delante con una linterna, seguido de Grant con el rifle en ristre, luego Svensson y O'Brien con lámparas, y cerrando la marcha Griffith con un segundo rifle. La mina no era tan aterradora de día como de noche. La luz del sol penetraba por la entrada durante los primeros 30 pies, creando una zona relativamente iluminada. Más allá comenzaba la oscuridad, pero no era absoluta. Las lámparas y linternas proporcionaban suficiente luz para ver 20 o 30 pies por delante. El aire era fresco, pero no helado. El sonido de sus pasos resonaba en las paredes, pero era algo normal, habitual. Atravesaron el túnel principal, pasaron por la bifurcación sur, donde solían trabajar, y se dirigieron hacia la norte. Aquí estaba más oscuro. Era una sección nueva, menos iluminada, con pasillos más estrechos.
McKay detuvo al grupo a la entrada de la nueva galería y levantó la linterna. El haz de luz atravesó la oscuridad, revelando detalles. Paredes húmedas, techo bajo, pequeños charcos en el suelo irregular. Entraron lentamente, manteniéndose en grupo. Cada paso era cauteloso, meditado. Grant sostenía el rifle a la altura del hombro, listo para disparar en cualquier momento. Tenía el dedo sobre el gatillo, pero sin apretarlo. Era un cazador experimentado y sabía que un disparo accidental en el espacio cerrado de la mina podía provocar un derrumbe. A 40 pies, encontraron la lámpara rota de Svensson. Los fragmentos de cristal yacían en el suelo, mezclados con aceite solidificado. McKay se agachó y examinó los restos. El cristal se había roto recientemente, eso era seguro. Pero el aceite tenía un aspecto extraño. En lugar de simplemente extenderse y absorberse o secarse, había formado extraños dibujos en el suelo de piedra. McKay no era supersticioso, pero esos patrones parecían símbolos, casi como letras de un alfabeto desconocido. Grant resopló y dijo que solo era el líquido derramándose accidentalmente sobre una superficie irregular. Nada de misticismo, solo física pura. McKay quería estar de acuerdo, pero algo en esos patrones le inquietaba. Eran demasiado regulares, demasiado simétricos para ser una casualidad. Continuaron adelante. Svensson se puso nervioso. Se estaban acercando al lugar donde había visto a la criatura. Caminaba mirando por encima del hombro, levantando a menudo la lámpara hacia el techo para comprobar si había algo allí. Pero el techo estaba vacío. Solo piedra desnuda, húmeda por la condensación, con los largos arañazos que habían visto antes. Los arañazos se hacían más densos y profundos a medida que avanzaban. Donde antes había 4 surcos paralelos, ahora había docenas. Todo el techo estaba rayado, como si alguien o algo hubiera rascado la piedra durante mucho tiempo, metódicamente, dejando huellas de su presencia. En algunos lugares, los arañazos eran tan profundos que se podía meter el dedo en ellos. A los 70 pies, O'Brien se detuvo y levantó la mano. Todos se quedaron quietos. Señaló hacia abajo, al suelo. Allí, entre el polvo y la suciedad, había huellas. No eran humanas, demasiado largas, estrechas, con marcas de garras en las puntas de los dedos. Las huellas seguían la pared. Luego subían. Sí, subían. El ángulo de las huellas cambiaba, lo que indicaba que el ser que las había dejado había pasado del suelo a la pared y luego al techo. Físicamente imposible para cualquier animal conocido. Grant se agachó para examinar las huellas. Había cazado osos, pumas, lobos. Había visto las huellas de todos los grandes depredadores de las montañas rocosas. No se parecía a ninguna de ellas. La huella era más grande que la palma de una mano humana, pero más estrecha. 5 dedos, demasiado largos, con articulaciones adicionales, a juzgar por la distancia entre las yemas. Las garras medían entre 5 y 7 centímetros. Eran curvas, afiladas, y dejaban profundas marcas en la tierra compacta del suelo. McKay le pidió su opinión. Grant negó lentamente con la cabeza. Dijo que nunca había visto nada parecido. No era un oso, ni un puma, ni un lince. Quizás alguna especie desconocida que se había conservado en cuevas profundas, o una mutación causada por el largo aislamiento y la endogamia. Al fin y al cabo, la naturaleza está llena de sorpresas. Pero en su voz se notaba la incertidumbre. Era un cazador, un hombre que entendía los hábitos de los animales, y esas huellas le decían que el animal que las había dejado no se comportaba como un animal normal. Continuaron su camino. Llegaron al final de la galería, donde Svensson había visto al animal en el techo. El lugar estaba vacío. La lámpara de queroseno que había visto el sueco había desaparecido. Solo una mancha de aceite en el suelo indicaba dónde había estado. McKay levantó la linterna y examinó el techo. Allí estaba la grieta, que se adentraba en la oscuridad. El haz de luz de la linterna no llegaba hasta el final. Era profunda, posiblemente se adentraba decenas de metros hacia arriba.
De la grieta emanaba frío, una corriente de aire helado, perceptible incluso en el frescor de la mina, y un olor, débil pero perceptible, un olor pútrido y almizclado, que recordaba a la vez a carne en descomposición y a algo animal, pero desconocido. Un olor que hacía fruncir el ceño y respirar superficialmente. Griffith dijo que había que bloquear la grieta, caparla con piedras y cemento, para que lo que fuera que hubiera allí no pudiera salir. Mackay estuvo de acuerdo, pero para ello se necesitaban materiales, tiempo y mano de obra. Decidieron que hoy simplemente inspeccionarían la zona y mañana comenzarían los trabajos de aislamiento de la zona problemática. Ya se disponían a marcharse cuando O'Brien oyó un ruido suave, apenas perceptible, que provenía de las profundidades de la grieta. Un arañazo. Un rasguño ligero y metódico, como si algo con garras descendiera lentamente por la pared interior de la grieta. El sonido se acercaba. Mackay ordenó a todos que se alejaran de la grieta. Retrocedieron 3 metros. Grant levantó el rifle y apuntó al oscuro agujero del techo. El arañazo continuó, cada vez más fuerte. Entonces apareció una mano pálida y larga con dedos retorcidos y garras negras en los extremos. Se asomó por la grieta, buscó el borde a tientas y se aferró a la roca. Luego apareció una segunda mano. Después, la cabeza. La criatura salió de la grieta lentamente, con cuidado, como una araña que desciende por la pared. Su cuerpo era delgado, cubierto de una piel pálida, casi transparente, a través de la cual se adivinaban los contornos de los huesos y los tendones. Las extremidades eran desproporcionadamente largas en comparación con el torso. La cabeza era calva, sin orejas, con una boca enorme y huecos en lugar de ojos, de los que emanaba una tenue luz verdosa. Grant disparó. El estruendo del rifle fue ensordecedor en el espacio cerrado del túnel. La bala impactó en el hombro de la criatura, la atravesó y provocó chispas en el techo de piedra. La criatura se estremeció y emitió un sonido, un chillido agudo y penetrante que resonó en la mina. De la herida brotó un líquido, no rojo, sino transparente, viscoso, parecido a la resina. Pero la criatura no cayó. Giró la cabeza hacia quien había disparado, abrió su enorme boca y siseó. El sonido era aterrador, grave, vibrante, hacía temblar el aire. Y entonces habló. La voz era ronca, distorsionada, pero las palabras eran comprensibles. Dijo un nombre: Alistair Grant. Lentamente, con claridad. Y en esa voz no solo había sonidos, sino también burla, amenaza, promesa. Grant volvió a disparar, sin apuntar realmente, simplemente disparando. La bala se perdió en la oscuridad, pasando junto a la criatura. Y la criatura saltó del techo. Se movía rápido, increíblemente rápido para algo tan delgado y anguloso. Aterrizó a 4 patas entre ellos y la salida del túnel, bloqueando el camino de retirada. Mackay sacó su revólver y disparó. Le dio en el torso. La criatura se estremeció, pero siguió moviéndose. Se arrastró hacia ellos por el suelo, luego pasó a la pared, luego de nuevo al techo. Sus movimientos eran fluidos, inhumanos, hipnóticos en su extrañeza. Y seguía susurrando. Nombres de todos los presentes: Thomas, Alistair, Johan, Patrick. Griffith levantó su rifle, pero le temblaban las manos. Era viejo, sus dedos no le obedecían. No tuvo tiempo de disparar. La criatura saltó del techo directamente sobre él. El anciano cayó. El rifle se le escapó de las manos y la lámpara se rompió. La criatura quedó encima de él. Sus largos dedos rodearon el cuello de Griffith y sus garras se clavaron en la piel. El anciano jadeaba. Intentaba empujar a la criatura, pero no tenía fuerzas suficientes. Grant disparó a quemarropa. La bala alcanzó a la criatura en la espalda, la atravesó y cayó al suelo junto a la cabeza de Griffith. La criatura chilló,
Saltó y volvió a aparecer en el techo. De sus heridas brotaba un líquido transparente, pero no parecía ralentizarlo demasiado. Colgaba allí, mirándolos con los ojos brillantes, respirando con dificultad. Su respiración era húmeda, burbujeante, absolutamente inhumana. Mackay ayudó a Griffith a levantarse. El cuello del anciano tenía profundos arañazos que sangraban, pero estaba vivo, podía moverse. Mackay ordenó a todos que retrocedieran lentamente, sin dar la espalda a la criatura. Retrocedieron hacia la salida, con las armas preparadas, sin apartar la vista de la criatura del techo. La criatura los seguía, se arrastraba por el techo, moviéndose justo por encima de sus cabezas, manteniendo una distancia de unos 3 metros. Y seguía susurrando. Ahora ya no eran nombres, sino otra cosa. Palabras en un idioma desconocido, sonidos guturales y sibilantes que causaban un dolor casi físico al escucharlos. Entre esas palabras se oían frases familiares, fragmentos distorsionados de inglés, alemán, algo parecido al gaélico irlandés. Recorrieron 50 pies, 60. La criatura no atacaba, solo seguía, susurraba, observaba. Luego, a los 70 pies, se detuvo. Se quedó colgada del techo, mirándolos, y luego se giró lentamente y se arrastró de vuelta hacia el otro extremo del túnel. En unos segundos desapareció en la oscuridad, se disolvió en las sombras. Solo los susurros continuaron durante un tiempo, apagándose gradualmente. Salieron a la superficie cuando el sol ya se inclinaba hacia el ocaso. Estaban cubiertos de polvo, sudor y la sangre de Griffith. El resto de los trabajadores se abalanzaron sobre ellos, haciéndoles preguntas, pero Mackay simplemente hizo un gesto con la mano, ordenando a todos que se reunieran en el barracón principal. Cuando todos se reunieron, contó lo que habían visto, sin adornar, sin exagerar, con frases sencillas y objetivas. Una criatura, desconocida, agresiva, inteligente o, como mínimo, capaz de imitar el lenguaje humano. Las balas le causan dolor, pero no lo detienen. Habita en una profunda grieta conectada con cuevas inexploradas en la montaña. La reacción fue predecible. La mitad de los trabajadores exigió una evacuación inmediata. La otra mitad insistía en bloquear el túnel, encerrar a la criatura en su cueva y continuar trabajando en otras partes de la mina. Discutían en voz alta, con ira. Algunos empuñaron armas, cuchillos, hachas, palos improvisados. El ambiente estaba enrarecido, a punto de estallar. Mackay intentó restablecer el orden, pero su voz se ahogó en el ruido general. Entonces Grant disparó su rifle al aire. El estruendo hizo que todos se callaran. En el silencio que siguió, el capataz volvió a explicar la situación. Mañana por la mañana se enviarán mensajeros a Silverton para informar del incidente y pedir ayuda. Es posible que se necesite a la policía o incluso a un destacamento del ejército del fuerte más cercano. Mientras tanto, nadie bajará a la mina. La entrada estará vigilada las 24 horas del día por guardias armados. Si la criatura intenta salir, se le recibirá con fuego. Se organizó un servicio de guardia. 4 personas por turno, armadas con rifles y revólveres, con munición de repuesto, se sientan a la entrada de la mina, mantienen una gran hoguera y vigilan la oscuridad del interior. La noche transcurrió tranquilamente. La guardia no vio ni oyó nada. Al amanecer del 25 de abril, comenzaron a tener esperanzas de que todo saldría bien. 2 trabajadores, los irlandeses Michael y Sean, se ofrecieron para ir a Silverton. Cogieron 2 mulas, provisiones para el camino, una carta de Mackay en la que describía la situación con palabras comedidas, y bajaron por el sendero de montaña. Los demás se quedaron esperando. No había nada que hacer. El trabajo en la mina se había detenido, y las reservas de mineral en la superficie se habían agotado hacía una semana. Los hombres deambulaban por el campamento, jugaban a las cartas, bebían whisky y estaban nerviosos. Al mediodía el nerviosismo alcanzó su punto álgido. Comenzaron las disputas. Alguien acusó a Mackay de incompetencia.
Otro exigió que se tomara dinamita y se derribara todo el túnel norte, enterrando a la criatura bajo toneladas de roca. A las 2 de la tarde ocurrió un nuevo incidente. Uno de los trabajadores, el italiano Marco, regresó del bosque, donde había estado recogiendo leña para las hogueras. Tenía el rostro pálido y le temblaban las manos. Dijo que los había visto. No a uno solo, a varios. Estaban entre los árboles, en la ladera sobre el campamento, y miraban hacia abajo. Eran figuras pálidas, de brazos largos, inmóviles como estatuas. Cuando gritó, desaparecieron. Se disolvieron en las sombras del bosque. Mackay tomó a un grupo de hombres armados y fue a investigar. Subieron por la ladera, hacia donde Marco les había indicado. No había ningún ser, pero en la tierra blanda quedaron huellas. Las mismas huellas que habían visto en la mina. Docenas de huellas que rodeaban el campamento en semicírculo, como si las criaturas los estuvieran observando, estudiando. Eso lo cambió todo. Si las criaturas no solo estaban en la mina, sino también fuera, eso significaba que el campamento no era seguro. Mackay ordenó reforzar urgentemente el perímetro. Los trabajadores trajeron troncos y construyeron una empalizada improvisada alrededor de los barracones. Encendieron varias hogueras que rodeaban el campamento. Colocaron guardias armados alrededor del perímetro. Prepararon las armas. Todos los rifles, todos los revólveres, todos los cuchillos de caza que había en el campo. La noche del 25 de abril fue la más larga en la vida de estas personas. Se sentaron en los barracones sin apagar las lámparas, con las armas a mano, escuchando la oscuridad del exterior. Los centinelas junto a las hogueras vieron movimiento en el bosque, figuras pálidas que se movían entre los árboles, acercándose al límite de la zona iluminada, pero sin cruzarlo. Se movían de forma extraña, a veces sobre dos piernas, a veces a cuatro patas, a veces de una manera completamente incomprensible, como si la gravedad no actuara sobre ellos. Y susurraban. Incluso a través de las puertas cerradas y las contraventanas de los barracones se oía el susurro, múltiple, rodeando el campo por todos lados. Nombres, todos los nombres de todos los trabajadores. Lentamente, con pausas, con entonaciones irregulares. A veces se oían frases entre los nombres. Quedaos, no os vayáis, os conocemos, sois nuestros. Algunos trabajadores no pudieron soportarlo. Connor estaba sentado en un rincón del barracón, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, murmurando oraciones en gaélico. El joven O'Brien lloraba en silencio, con la cabeza entre las manos. Incluso el experimentado Grant estaba pálido, miraba a su alrededor con frecuencia y sostenía el rifle sobre las rodillas con los nudillos blancos por la tensión. Al amanecer del 26 de abril, los susurros cesaron. Cuando salió el sol e iluminó el campamento, las criaturas habían desaparecido. Los centinelas recorrieron el perímetro. Había huellas por todas partes. Rodeaban cada barraca y se acercaban a las hogueras. Pero las criaturas habían desaparecido. Se habían marchado con la salida del sol. Habían regresado a sus cuevas, a su oscuridad. Mackay tomó una decisión. Esperar ayuda de Silverton era peligroso. Michael y Sean no llegarían allí hasta la noche, y la ayuda, si es que la enviaban, no llegaría antes de 2 o 3 días, y ellos quizá no dispusieran de 2 o 3 días. Había que marcharse. Ahora, mientras aún fuera de día, ordenó la evacuación. Llevar solo lo imprescindible: comida, agua, armas, ropa de abrigo. Dejar todo lo demás. Avanzar en grupo compacto, con los armados delante y detrás, a paso rápido por el sendero hacia Silverton. No detenerse, no quedarse atrás, mantenerse juntos. Salieron del campamento a las 9 de la mañana. 42 personas, 12 de ellas armadas. Caminaban en columna por un estrecho sendero de montaña. Mackay iba al frente del grupo. Junto a él Grant con su rifle. Cerraban la columna a Swenson y otros 3 tipos fuertes con armas. Llevaban 6 mulas cargadas con provisiones y municiones. Las primeras 5 millas transcurrieron sin incidentes. El sendero descendía en serpentinas, serpenteando entre rocas y pinos. El sol brillaba intensamente,
Los pájaros cantaban, y la brisa traía el aroma de las agujas de pino. Parecía que los horrores de la noche habían sido solo una pesadilla, y que todo había vuelto a la normalidad. Pero en la sexta milla, Grant los vio. Caminaba mirando el bosque a ambos lados del sendero y vio un movimiento. Una figura pálida que se movía entre los troncos de los pinos a la derecha. Detuvo la columna y levantó la mano. Todos se quedaron quietos, escuchando. Silencio. El bosque estaba demasiado silencioso. Los pájaros dejaron de cantar. El viento se calmó. El único sonido era la respiración pesada de las personas después de la subida. Entonces los vieron. Las criaturas estaban de pie en el bosque, a ambos lados del sendero. Inmóviles, observando. Docenas de figuras pálidas, escondidas en la sombra de los árboles. Algunos estaban de pie, otros se aferraban a los troncos, otros colgaban de las ramas más bajas. Todos miraban a la columna de personas con sus ojos brillantes de color verdoso. Mackay ordenó continuar avanzando. No correr, no entrar en pánico, simplemente caminar con calma. No responder a las provocaciones. Las criaturas no atacaban durante el día, eso era evidente. Evitaban la luz solar directa y se mantenían en la sombra. Por lo tanto, mientras el grupo estuviera en el sendero abierto, a la luz, estarían relativamente a salvo. La columna se puso en marcha. Las criaturas los seguían, paralelas al sendero, deslizándose entre los árboles. Eran muchos, tal vez 50 o más, y todos susurraban. Nombres, frases, palabras en diferentes idiomas, inglés, irlandés, alemán, sueco, italiano, como si estuvieran aprendiendo, copiando el habla de las personas del campamento. Una criatura se separó del grupo y se arrastró más cerca del sendero, hasta el borde de la sombra. Se quedó allí, en la frontera entre la luz y la oscuridad, mirando a la columna. Luego levantó lentamente la mano, señalando con su largo dedo garra a uno de los trabajadores, a Antonio, un joven italiano, y habló. La voz era ronca, pero las palabras eran claras. Dijo que Antonio debía quedarse, que ese era su lugar, que él pertenecía a la montaña. Antonio se quedó paralizado, palideció y miró al ser con los ojos muy abiertos. Mackay lo agarró de la mano, lo empujó hacia adelante y le ordenó que caminara. Antonio obedeció, pero caminaba mirando atrás, sin apartar la vista de la criatura, y la criatura lo seguía con la mirada, bajando lentamente la mano y continuando susurrando su nombre. Recorrieron otras 2 millas. Había cada vez más criatura. Rodeaban la columna por todos lados, formando un círculo cada vez más estrecho a cada paso. Algunos se arrastraban muy cerca, extendían las manos hacia el sendero, como si intentaran alcanzar a las personas, pero se detenían en el límite de la luz del sol, siseaban y retrocedían. En la 9ª milla, el sendero entraba en un estrecho desfiladero. Las rocas a ambos lados se elevaban entre 9 y 12 metros, creando un pasillo natural de unos 6 metros de ancho. El sol no llegaba al fondo del desfiladero, donde había una sombra fría y profunda. Mackay se detuvo y observó el desfiladero. Era el lugar perfecto para una emboscada. Si las criaturas decidían atacar, lo harían allí. Reunió a los hombres armados y les explicó la situación. Atravesarían el desfiladero rápidamente, casi corriendo. Los armados irían a los lados de la columna, listos para disparar a cualquiera que atacara. El resto en el centro, en un grupo compacto, sin quedarse atrás. Dejarían a los mulos. Si fuera necesario, sacrificarían a los animales para ganar tiempo. Entraron en el desfiladero. La temperatura bajó de inmediato. A la sombra hacía frío, casi como en invierno. La respiración se convertía en vapor. Las paredes del desfiladero estaban húmedas, cubiertas de musgo y limo. El agua goteaba del techo y se estrellaba contra las rocas con un sonido sordo. Las criaturas los siguieron. Ahora, en la sombra, se sentían más valientes. Bajaban por las paredes del desfiladero, rápidas como arañas. Sus largas extremidades encontraban pequeños puntos de apoyo en la roca. Rodeaban la columna por arriba, por la derecha, por la izquierda,
moviéndose en sincronía, como un solo organismo. Grant disparó al ser más cercano. Le dio en la cabeza. El ser se desprendió de la pared, cayó y se estrelló contra las rocas de abajo. De la herida brotaba un líquido transparente. Pero los demás seres no se detuvieron. Continuaron arrastrándose, cada vez más cerca, más cerca. McKay ordenó acelerar. La columna echó a correr. Las mulas se resistieron. Tuvieron que abandonar una. La criatura saltó inmediatamente sobre el animal. Se aferró con sus garras y comenzó a arrastrarlo hacia la pared del desfiladero. El mulo gritaba desesperadamente, con un grito desgarrador. Pero el grupo ya se alejaba sin mirar atrás. Atravesaron el desfiladero en 5 minutos. Salieron por el otro extremo, donde volvía a haber luz solar. Las criaturas se detuvieron en el límite de la luz, sin seguir persiguiéndolos. Se quedaron en la sombra del desfiladero, mirando a las personas que se alejaban, susurrando. Y luego comenzaron a emitir otro sonido, un aullido prolongado y agudo, que resonaba entre las rocas y rodaba por las montañas. La gente seguía corriendo, tropezando, jadeando, pero sin detenerse. Algunos caían, se levantaban y volvían a correr. El miedo los impulsaba hacia adelante, apagando el cansancio, el dolor, la razón. Solo el instinto de supervivencia, solo el deseo de huir lo más lejos posible de esas criaturas blancas y susurrantes. Al atardecer llegaron a un lugar donde el sendero se ensanchaba, donde comenzaban las laderas más suaves, donde el bosque se hacía más escaso, dando paso a los prados. Aquí era más seguro, había más luz y menos refugios para las criaturas. McKay detuvo la columna y ordenó un descanso. La gente se tumbó en la hierba, respirando con dificultad, bebiendo agua de sus cantimploras. Contaron al grupo, 39 personas. 3 habían desaparecido. Antonio se había perdido en algún lugar del desfiladero. Nadie había visto cómo. Otros 2, Patrick O'Brien y el viejo Griffith, se habían quedado atrás al salir del desfiladero. Grant quería volver a buscarlos, pero McKay se lo prohibió. Volver era un suicidio. Si estaban vivos, alcanzarían al grupo por sí mismos. Si no, bueno, entonces ya no había nada que hacer. Pasaron la noche en plena ladera, sin barracas, sin refugio. Encendieron 3 grandes hogueras y montaron guardias. Nadie durmió bien. Estaban tumbados, envueltos en mantas, con las armas a mano, escuchando la oscuridad. Hacia las 3 de la madrugada, los centinelas oyeron gritos. Desde lejos, desde el lado donde quedaba el desfiladero. Los gritos eran prolongados, desesperados, claramente humanos. Luego cesaron, de forma abrupta, como si los hubieran cortado. Después se hizo el silencio, solo roto por el crepitar de las hogueras y el susurro de las oraciones de los que permanecían despiertos. Por la mañana del 27 de abril, siguieron adelante. Caminaban rápido, sin mirar atrás. Al mediodía llegaron a la carretera principal, por la que circulaban carros. Al atardecer, vieron las luces de Silverton delante de ellos. 1 hora más tarde entraron en la ciudad. Silverton era una ciudad pequeña, pero en comparación con el aislado campamento en las montañas, parecía enorme y segura. Había casas de madera, tiendas, salones, un sheriff, una iglesia. Había gente normal, viva, ocupada en sus quehaceres habituales. El regreso a la civilización fue casi un alivio físico. McKay fue a ver al sheriff y le contó lo sucedido. El sheriff, un anciano canoso llamado Williams, escuchaba con escepticismo. La historia parecía increíble. ¿Criaturas cavernícolas que atacaban a mineros? Parecía más bien una locura de borrachos o una histeria colectiva. Pero McKay estaba sobrio, hablaba con claridad y tenía el respaldo de los testimonios de otras 38 personas. El sheriff envió un telegrama al gobernador de Colorado y al fuerte militar más cercano. Pidió que enviaran una patrulla para investigar. Mientras tanto, alojó a los mineros en un hotel local y en varias casas particulares. Les dio tiempo para descansar y recuperarse. 2 días después, el 29 de abril, llegó la patrulla del ejército. 20 soldados bajo el mando del capitán Holmes,
un oficial experimentado que había servido en las guerras indias. Mackay se reunió con él, le contó toda la historia y le presentó a Grant y Svensson, quienes confirmaron las palabras del capataz. Holmes escuchó atentamente y hizo preguntas. Al final, dijo que su destacamento se dirigiría al campamento abandonado, inspeccionaría la mina e intentaría encontrar a esas criaturas. El 3 de mayo de 1896, el destacamento regresó a Silverton. El capitán Holmes estaba pálido, con ojeras por la falta de sueño. Contó que encontraron el campamento vacío y saqueado. Las barracas estaban destruidas, como si hubiera pasado un huracán. Las herramientas estaban esparcidas, algunas deformadas, retorcidas de forma imposible. En la entrada de la mina encontraron huesos humanos, completamente devorados, dispuestos en extraños patrones en el suelo. El grupo bajó a la mina. Llegaron al túnel norte. Allí, en la galería, encontraron lo que quedaba de los 3 mineros desaparecidos. Los cuerpos estaban incompletos. El capitán no entró en detalles, solo dijo que era lo peor que había visto en la guerra. Examinaron la grieta en el techo. Se adentraba profundamente en la montaña y formaba parte de un extenso sistema de cuevas. Holmes ordenó colocar explosivos, derrumbar el túnel y sellar la entrada a las cuevas. La voladura se llevó a cabo la tarde del 2 de mayo. Todo el túnel norte se derrumbó. Toneladas de roca sepultaron la grieta y todo lo que había detrás de ella. Después de eso, el escuadrón abandonó el campamento. Holmes recomendó cerrar la mina para siempre y declararla zona peligrosa. El informe oficial decía que se había producido un derrumbe, que habían muerto 3 personas y que la mina se consideraba poco rentable e insegura. No se mencionaba nada sobre las criaturas. La mayoría de los mineros se marcharon. Algunos se marcharon a otros estados, otros encontraron trabajo en otras minas de Colorado. Mackay se quedó en Silverton y abrió una pequeña tienda de herramientas. Grant regresó a Escocia. Swenson se fue a Minnesota con sus familiares. Ninguno de ellos volvió a trabajar en las minas. Pasaron los años. La historia de la mina de Santa Elena se convirtió en una leyenda local que se contaba en los salones durante las largas tardes de invierno. La mayoría la consideraba una invención, un cuento de miedo para turistas. Solo aquellos que habían estado allí, que habían visto las pálidas figuras y oído los susurros en la oscuridad, sabían la verdad.